pero sí quiero que les quede claro la diferencia entre fuste y comercial. ¿Sí? Gracias. Listo. Bueno, eso sí, ya está corroborado eso. Bueno, ¿ven algo? Sí, profe, sí se ve. No sé qué específicamente quieren ver acá, es lo que les mostraba un poco, como generalmente, los valores de las especies, los valores de densidad de las clases diamétricas más bajas, de regeneración, sobre todo brinzal, latizal bajo, generalmente, como la superficie de muestreo, o sea, como son parcelas más chicas, y generalmente la superficie de muestreo es más chica, al referirse a superficie de muestreo en relación a la hectárea, generalmente termina siendo que el valor se incremente. Mientras que ya para partir de fustales, ya se divide por la cantidad de hectáreas de superficie de muestreo y el valor disminuye. Esto es un inventario de una finca que es una especie de chaco serrano con yunga, una transición, y quiero ver si tiene los cálculos. ¿Sí? Fíjense entonces, en este caso el Seville, para la clase diamétrica de Brinzal, que sería menor a 5, o de 0 a 5, hay un solo individuo. Pero, cuando yo refiero a mi superficie de muestreo, que era en este caso 120 metros cuadrados, ¿sí? Ya el valor, al referirlo a hectárea, aumenta a 83. Porque yo encontré este individuo, un solo individuo en esa superficie de muestreo, que el ejemplo que nosotros siempre les damos a ustedes, bueno, el que tuvieron el parcial, era, por ejemplo, de 2 por 2, la parcela de Brinzal, la superficie. Entonces tienen 2 por 2, 4. En el parcial estaba especificado que era una sola parcela por fustal, y multiplicaban ese 4 por la cantidad de parcelas de fustal, que eran 20, les daba 80, y si 80 le dividen 10.000, le da un valor chiquitito, 0,000 algo. Entonces, cuando multiplico ese valor por este, el que yo tengo registrado en mi inventario, este valor aumenta. Y así había que hacer con cada clase diamétrica, ya a partir de latizal bajo, la superficie de muestreo es otra, pero el procedimiento es el mismo. Entonces ya de 1 pasa a 13. ¿Sí? El latizal alto, para los dos, que era de 10 a 15, 15 a 20, otra superficie de muestreo, bueno, acá hay 0, y así. Ya cuando estamos en fustales, por ejemplo, directamente se divide por la superficie de muestreo, que en este caso son 6 hectáreas totales. Entonces, acá al revés, este valor que era 27, al dividirlo por la superficie de muestreo, se reduce a 5. Entonces, este valor, que es el número de individuos por hectárea, es el que tengo que graficar, es el que está acá. Ahora, ¿qué veo en esta gráfica? ¿O qué lo puedo interpretar? Que hay una gran cantidad de individuos de Brinzal, que hay una disminución brusca en las próximas clases diamétricas, o sea que puede haber una mortalidad alta, hay muchos Brinzales, que es normal de Brinzal a la siguiente, porque tengan en cuenta que no todos los individuos de las clases diamétricas menores pueden pasar a todas las otras clases, no pueden ir pasando si no hay mortalidad, si no esto jamás sería una J invertida, jamás habría un descenso que es el normal y el esperado acá. ¿Sí? Perdón, ahí está, ¿se ve? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien.
Ahora, evidentemente, la cantidad de individuos de las clases diamétricas a partir de 20 es muy bajo, o sea, están muy pocos representados. Entonces aquí hay algún problema de establecimiento, porque hay buena provisión de individuos, buena cantidad de individuos de clase diamétrica de Brinsal, o sea que a pesar de esta poca cantidad de individuos fustales, hay regeneración, pero luego se produce un descenso grupo y fíjense que inclusive en algunas clases diamétricas no hay individuos. Entonces, por alguna cuestión que no podemos saber, sobre todo cuando nosotros le damos datos y no hemos ido al campo y no hay información extra, no podemos saber qué es lo que estaría pasando, pero sí sabemos que hay poca cantidad de individuos en las clases diamétricas superiores, o sea que el pasaje no es el adecuado de las clases diamétricas menor a las mayores. Y una gráfica así, lo que me tiene que importar es que si yo quisiera aprovechar esta especie, tendría que tener mucho cuidado porque hay muy pocos individuos. El Seville se aprovecha aproximadamente, si mal no me acuerdo, a partir de 30 centímetros de edad. Entonces fíjense que hay individuos a partir de 30, pero muy pocos. ¿Sí? Entonces, ese valor de volumen aprovechable del Seville que ustedes pueden calcular y obtener, ¿sí? Hay que relacionarlo con esta situación y ver si es factible o conveniente aprovechar esta especie que está en estas condiciones de distribución de clase diamétrica. ¿Se entiende esa relación entre una cosa y la otra? Profe, estaría mal entonces, porque a mí me daba una especie que creo que era clase diamétrica 5 o 6, que, que era la que más tenía, entonces yo decía que sí iba a aprovechar, pero dejando árboles padres. Sí, Entonces no, está bien. aprovechar. Oye, pero el resto no tenía brinzales y no tenía individuos más grandes tampoco. Claro, vos lo que debés hacer en ese caso es aprovecharla, a lo mejor no sacar, no sé si sacar todo el volumen aprovechable, uno siempre está obligado a dejar algo de semillero, como mínimo un 20%, y lo que vos tendrías que evaluar en este caso es si es que hay disponibles individuos que yo considero semilleros en las clases diamétricas superiores para que dé provisión de semilla y pueda ocurrir esto. O sea, no es que yo miro y digo no la voy a aprovechar. Bueno, en principio me fijaría si se puede o no, si es conveniente o no, si se puede aprovechar. Si es conveniente o no, pensando en esta situación. Si logro aprovechar algo, dejar individuos y dejar una provisión de árboles semilleros, bueno, entonces podría aprovechar esa especie. Pero en un principio tendría que hacer este análisis. Por eso es que nosotros le insistíamos, creo que no tengo acá una clase diamétrica general, en la importancia de hacer el análisis de la clase diamétrica de todas las especies en cuadro general, y después de las especies, sobre todo de las que más interés tengo en aprovechar, porque la situación dentro de cada especie ya cambia muchísimo. Yo puedo tener una distribución de J invertida perfecta, pero a lo mejor el aporte de los brinzales solo la hacen una o dos especies, y el resto de las especies no se está regenerando. Y eso es algo que yo tengo que atender y prestarle mucha atención. Hoy sí tengo otro gráfico de otra especie de acá abajo. Como esta, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Me cortó la conexión, ¿podría volver a explicar todo el gráfico por fin? Bueno, ¿desde qué momento se te cortó todo? Y no escuché nada del gráfico. Bueno, que acá hay una buena cantidad de individuos de brinzal, ¿sí? Obviamente, a medida que pasamos de clase diamétrica a clase diamétrica, hay una mortalidad natural. No todos los 83 individuos tienen que llegar a las clases diamétricas finales, porque si no sería una constante, eso sabemos que es imposible. Sí hay que tratar de que sea una J invertida, o sea que esta disminución vaya siendo paulatina, y que siempre haya mayor cantidad de individuos en las clases diamétricas de regeneración, que es de 20 para abajo, y
una buena cantidad de individuos de las clases frutales. Acá algo está pasando que hay una relativa buena cantidad de brenzales, pero hay una brusca disminución a la clase siguiente, y hay muy pocos individuos de frutales. Entonces yo tendré que analizar en función de lo que veo en el campo, de las características de la especie, de alguna cuestión que pueda estar afectando el establecimiento o el paso de estos individuos de esta clase. O sea, acá uno podría creer que hay una mortalidad, no sé por qué, o una falta de establecimiento y no hay clases diamétricas, no hay una disminución más paulatina. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si yo quiero aprovechar esta especie, la voy a aprovechar a partir de su diámetro mínimo de corta o mayor al diámetro mínimo de corta que uno lo puede proponer. Y es ahí donde tengo que hacer la relación entre el volumen aprovechable por hectárea, ese que yo calculé en mi planilla de Excel, el que ustedes calcularon en el parcial, donde dicen, bueno, por ejemplo, el Palo Santo se puede aprovechar tantos metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Y ustedes le dicen eso al productor, se van a hacer otro análisis, y después vienen acá y se dan con que hay muy pocos individuos de las clases diamétricas superiores, tendrán que evaluar la conveniencia del aprovechamiento y de qué clase, teniendo en cuenta que hay que dejar algo del semillero. ¿Sí? ¿Me entendió ahí? ¿A partir de qué clase más son los árboles semilleros en general? ¿A partir de qué clase qué? No sé, se escucha muy bajito. ¿A partir de qué clase en general son los árboles semilleros? No, eso va a depender de la especie, pero generalmente algunos frutales o después de 30 centímetros de diámetro, algunos ya producen semillas, digamos. Por eso hay que respetar el diámetro mínimo de corta. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. ¿Qué otra cosa? Y por ejemplo, cuando hay en la clase de frutales, árboles semilleros, una barra así bien alta con muchos individuos. ¿Cómo? Disculpar, te escucho re bajito y cortado. Ahora escribo. Bueno. Profe, ¿el recuperatorio va a ser similar a lo que fue el parcial? La verdad que no lo charlamos todavía, Benjamín. Imagino que sí. ¿Va a ser el martes? Hay que ver quiénes recuperan. Recuerden que ustedes pueden recuperar un solo parcial. Si desaprobaron el primero, no pueden desaprobar el segundo. Y la profe creo que habló algo del lunes, pero bueno, hay que ver también si cómo van a estar las notas. Hay que ver las notas. El lunes rendimos Cuenca, profe. Ah, bueno, claro, charlaremos entonces. Pero primero hay que ver cómo le fue para ver quién desaprobó el primero, quién aprobó el primero. ¿Sí? Bien, profe. A ver si alguien escribió el chat. Bueno, primero le contesto a Carolina, que si no entendí mal, lo que ella plantea es que hay individuos en las clases de diamétrica anterior al diámetro medio corta, se puede aprovechar esa clase. No se puede aprovechar, está prohibido, digamos, la normativa te dice que vos tenés que aprovechar a partir del diámetro mínimo de corte, de ahí para arriba. Y Anastasia, sí, se recupera las dos cosas, digamos. Profe, creo que lo que preguntó Caro tiene que ver con que la profe nos había planteado un escenario donde
una especie como el cevil, que había muchos individuos con un diámetro, y la profe dijo que si se plantea bien se podría llegar a cortar para fomentar también. Si es alguna cuestión puntual, específica, que yo la puedo fundamentar técnicamente, sí, pero como ella preguntó en general, yo te respondí en general, digo. Sí, es algo muy puntual donde técnicamente yo justifico el por qué no debería haber problema. No sé si después... Sí. Por ejemplo, si hay una especie en selva de transición que son especies de chaco quizás y se las puede cortar sin afectar la dinámica del ecosistema. No, lo que vos tenés que evaluar es, digamos, ¿por qué vos cortarías por debajo de ese diámetro mínimo de corta? Y justificar. Javier, si me permitís, Sí. Si tenés una especie de chaco de un diámetro menor, no tendrías por qué cortarla. Si tenés una, no tenés por qué cortarla. No, claro, eso es lo opuesto a lo que estamos hablando. Por eso, lo estaba Benjamín que estaba preguntando, ¿no? Entonces, sí, ¿qué se podría traducir, por ejemplo? Si yo les di el ejemplo clarísimo, ¿no? De si teníamos un cevilar que no estaba dejando crecer otras especies. Entonces, allí se haría como un tratamiento silvicultural, si quieren, ¿sí? Y allí se podría solicitar puntualmente, como dijo el profesor. No pongan en mi boca cosas que yo no digo, ¿no? No, sí, profe, di el ejemplo del cevil, pero después hice otra pregunta. Pero porque no me he quedado bien claro, pero ya está. Gracias. Bueno. A ver, estoy tratando de entender tu pregunta, Anastasia. Si hay pocos individuos de regeneración, pero muchos árboles semilleros, ¿se puede aprovechar o es conveniente esperar a que lleguen al diámetro mínimo de... ¿Qué querés aprovechar, Anastasia? ¿Querés aprovechar los árboles semilleros? Profe, ¿no son los fustales? Fustales es una cosa, árboles semilleros es otra cosa. Eso es lo que le Vos ahí estás poniendo que querés aprovechar los árboles semilleros. Claro, eso lo pregunté recién al profe más o menos a partir de qué clase son semilleros. Bueno, eso estaban los teóricos, ¿no? ¿Y cómo haces en el censo? ¿Cómo marcas los semilleros? Con una S en el árbol. Te estoy preguntando cómo elegís el semillero. Y el que tiene el tronco más recto, el que está mejor genéticamente. Bueno, ¿elegirías uno de 20 centímetros de diámetro? No. ¿Qué elegirías entonces? Uno de mucho más diámetro. Y claro, ¿sí? Generalmente a partir del diámetro de corta elegiríamos los semilleros, ¿no es cierto? Sí. O sea... Sí, listo. Ay, me había hecho una confusión con las clases diamétricas de los árboles semilleros y los fustales y lo de regeneración, pero ya está claro. Sí, lo que pasa es que justo el ejemplo de la clase diamétrica que yo estaba mostrando hace un rato, había muy pocos individuos de fustal. Y ahí ya cambia un poco. Me preguntaron 5 veces cuándo anotar la nota. Por lo menos. Bueno, haremos el esfuerzo.
Eso le dije yo. Pero el recuperatorio del primer parcial va a ser el lunes y el recuperatorio del segundo va a ser el martes. No podemos hacer otra cosa. ¿Qué rinden, recuperatorio o parcial? Parcial, profe. ¿Y cuándo van a hacer recuperatorio de ese parcial? Nos Creo que dijeron iban a pedir una extensión de cuatrimestre, o algo así habían planteado ahora. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Aprobar el segundo parcial de Pastura o el primer parcial de Cuenca? ¿O el segundo parcial de Cuenca? Aprobar los dos, profe. dos cosas. Las dos cosas, profe. Si no, no tenemos tiempo para los finales. Entonces tienen que estudiar todo el fin de semana. Pero si vamos a recuperatorio necesitamos una consulta antes de rendir, profe. El lunes. El lunes, bien. Profe, estamos hablando con Todos recuperar. Ya aparecen, después se quejan de los planeros, ¿no? profe, nosotros estuvimos hablando recién con el profe por el tema del volumen, ocupando el volumen comercial para el parcial, para calcular, por decir altura comercial, para calcular el volumen aprovechable, que fue en el caso del Chaco. ¿Y cuál es el problema? No era eso, porque el profe Javi nos dijo que ocupemos el volumen de fuste, entonces ya nos habíamos confundido. A ver, ¿y ustedes piensan que si ustedes hacen el volumen de fuste y no el volumen comercial, yo los voy a echar? No sabemos, profe. No Estamos en sabemos. esa duda. Yo conozco la sustitución como Una caja de Pandora usted, profe. Profe, no fue, ¿Les parece? no fue ¿A tan ustedes les mal. parece que soy una caja de Pandora cuando les he dado tantas opciones de recuperar y todo? Ay, sí, profe, no se enoje, no se enoje. No, no me enojo, pero ustedes se toman conclusiones que no tienen nada que ver con la historia de esta cátedra. Profe, es que nos sorprendió la gran cantidad de parcelas que nos dio, era muchísimo. Escúchenme, qué gran cantidad de parcelas, 20 parcelas, de 5 individuos, algunas sin individuo. No, profe. El año pasado dice que le tomaron 4 parcelas. ¿De cuántos individuos? No sé. Pero bueno. Encima a mí se me borró el último punto, profe. O sea, no lo pude volver a hacer. Pero bueno. Bueno, esto de que ustedes vengan dañados no es mi culpa, que yo no puedo solucionar esas cosas, chicos. Lamentablemente soy profesora nada más de una cátedra, no soy Dios. Es más, me atrevo a decir que intentamos ayudarlo, porque entendemos que algunas cosas les cuestan. Intentamos ayudarlo lo más posible. Ojalá estemos todos aprobados y nadie vaya al recuperatorio. Bueno, eso es dañarlos más todavía. Exactamente. Eso es muy irresponsable de nuestra parte. Profe Javi, Sí, acá estoy. yo tengo una consulta con respecto al TP10. A mí me lo corrigió el profe Gonza. Y yo no tengo correcciones, solo entregué el Excel y solo me puso lo vemos el lunes. Lo entrego así nomás en las correcciones. Sí, entregarlo así nomás, me dijo lo mismo que lo veía. Bueno, no sé qué será puntualmente, pero si no tienen, no sé por qué